No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Esto nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Y me parece que es una frase bastante interesante, porque si bien Pablo asegura que el Evangelio es poder de Dios, nos da una condición para que ese poder realmente se manifieste en la vida de las personas. Y ese secreto radica en no avergonzarse, en creer realmente que el Evangelio es poder de Dios, porque allí dice en ese versículo que es poder para todo aquel que cree. Muchas veces en nuestra vida de fe vivimos vidas mediocres, vidas en las que no vemos la manifestación de Dios en nosotros, en nuestras familias, en nuestro entorno. Y muchas veces podemos caer en el error de reclamarle a Dios o de creer que Dios no escucha nuestras oraciones, de creer que las peticiones que le estamos haciendo a Él no están siendo escuchadas, de creer que Él simplemente nos está ignorando y está prestando atención mientras tanto a otros miembros de la comunidad de fe. Vemos personas en las iglesias que, digamos, hacen una oración a Dios y tienen respuesta, pero comparamos el caso de ellos con lo que pasa con nosotros personalmente y vemos que Dios no se manifiesta. Personas que tienen experiencias con Dios, mientras que nosotros nos vemos rezagados y no entendemos realmente cuál es la razón verdadera detrás de estas cosas. Pero vemos que el versículo es claro y nos dice que el poder de Dios se manifiesta en aquellas personas que realmente creen. Y eso no importa de qué lugar eres tú, porque el versículo dice al judío primeramente, pero también al griego. Entonces, esto creo que también nos muestra muchas veces como una persona que, aunque no hace parte de la comunidad de fe, no es cristiano, no es bautizado, llega a la iglesia muchas veces con una petición, con una necesidad y recibe respuesta de parte de Dios, pero todo radica en la fe que la persona está teniendo. De la misma manera, tú puedes ser una persona que lleva 10, 15, 20 años en el Evangelio, pero si eres una persona que al momento de afrontar la prueba, la dificultad, la fe te falta, la fe te falla, entonces va a ser imposible que el Evangelio se convierta en un poder de Dios para ti. Podemos encontrar el caso de personas que tienen una enfermedad, le diagnostican una enfermedad, pero su fe radica tanto en Dios, su fe se fortalece tanto en el Señor, que al final terminan obteniendo la sanidad de su cuerpo. Y con el tiempo los médicos incluso no entienden cómo una persona que estaba supuesta a morir de una enfermedad termina viviendo, pero fue porque se aferró a su fe. Y el Señor en una ocasión le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando él estaba muerto, él le dijo: Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y muchas veces podemos ver esto como algo trivial, pero verdaderamente cierto. El caso de una persona que se enferma, pero tiene la fe y la confianza en Dios, va a resultar en que el Evangelio se vuelva poder para esa persona recibiendo una sanidad, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Pero vemos el otro caso de una persona que tal vez está en la iglesia, se enferma, pero simplemente no tiene la fe, no tiene la confianza y no descansa en Dios, que Él puede sacarlo de esa situación, que Él puede sanarlo, que Él puede restaurarlo, y simplemente acepta su destino, acepta la enfermedad y al final termina muriendo, falleciendo a causa de esa situación. Y así con todos los problemas de la vida. Muchas veces la solución va a depender mucho de nuestra fe. El final del proceso muchas veces va a depender mucho de la fe que nosotros estemos teniendo en ese momento. El Evangelio se vuelve el poder de Dios cuando está la confianza, y vemos este ejemplo claro en ese episodio en donde Pedro iba caminando sobre las aguas. Pero en el momento que él iba caminando sobre las aguas, la palabra nos dice claramente que él miró el viento, vio las olas, vio la situación que estaba alrededor, y eso afectó su fe en ese momento. Y fue allí donde Pedro empezó a hundirse. Muchas veces en las dificultades, en la enfermedad, en las pruebas, nosotros empezamos a perder esa batalla porque precisamente vemos las circunstancias alrededor y nuestra fe tambalea. Y el Señor, luego que rescata a Pedro para que no se ahogue y luego que suben a la barca, le hace un reclamo. Y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces así en nuestra vida también. Muchas veces dudamos, y como dudamos, es imposible que el Evangelio sea poder de Dios para nosotros, porque es para el que cree. Y nuestra vida de fe está llamada a que nosotros no nos avergoncemos nunca del Evangelio, sino que tengamos esa confianza. Sin importar cuál sea la prueba y la necesidad, sabemos que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, establece la palabra.
Entonces hay que nosotros ejercitarnos más en esa fe, en esa confianza, en esa búsqueda, en esa comunión, porque sabemos que la esperanza que tenemos en el Señor no avergüenza. Las promesas del Señor se cumplen. Si estás enfermo, la palabra dice que el Señor es tu sanador. Ten esa confianza que si es la voluntad de Dios, Él te va a sanar. Y si no te sana, en el proceso Él te va a dar las fuerzas para resistir, para permanecer, para que tu fe no mengue. Porque el poder de Dios se puede manifestar de diferentes maneras, en una sanidad o en una fortaleza en medio del problema, de la dificultad. Todas las veces no vas a recibir la sanidad, pero todas las veces vas a recibir la victoria, en el sentido que tu confianza en Dios va a estar por encima de la prueba, tu confianza en Dios va a ser más fuerte que aquella dificultad que quiera llegar a tu vida. Repito nuevamente, pero todo radica en la confianza. Nosotros tenemos que ejercitarnos en esa relación con Dios y en el entendimiento de que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor una vez le dijo a sus discípulos también: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque ya yo he vencido al mundo. Ese confiad significa precisamente al creer, a la fe que tú tengas en el Señor y que las palabras que Él dijo verdaderamente tienen cumplimiento en tu vida ahora. Cuando uno se avergüenza del Señor, la palabra dice que Él también se avergonzará de nosotros en el día postrero. En el día en que estemos delante de Él, Él se va a avergonzar si tú en esta vida te avergonzaste de decir: soy cristiano, de mostrarle al mundo esta verdad tan grande. Así que no te avergüences, porque solamente cuando no lo haces, el poder de Dios se va a manifestar en tu vida, en cada situación. Si nosotros comprendemos esto, entonces créeme que vamos a ver la gloria de Dios en todas las facetas de nuestra vida, en todas las áreas, porque entonces cuando el Señor es el centro, todo lo demás gira alrededor de Él. Y cuando todo gira alrededor del Señor, va a ser imposible que las cosas tomen un rumbo equivocado, va a ser imposible que las cosas salgan del plan de Dios o que las cosas salgan de su control, porque Él es soberano. Los planes que Él tiene para ti son planes de bien y no de mal, con el fin de darte un futuro y una esperanza. Pero es necesario una confianza para caminar en sus planes, para comprender que sus caminos son más altos que los nuestros y que en medio de cualquier circunstancia Él tiene el control. Él tiene el control de sus hijos, Él tiene el control de todo cuanto existe. Entonces, el consejo es: confía en el Señor, porque solamente de esa manera la gloria de Dios va a poder ser vista por ti, por los que te rodean, a través de tu vida. Solamente el Evangelio es poder para aquel que cree. Si tú no estás creyendo, vas a vivir un Evangelio donde no vas a ver la gloria de Dios. Simplemente tal vez vas a seguir reglas, vas a ir a una iglesia, pero nunca se va a manifestar el poder de Dios ni en una sanidad, ni en una fortaleza en medio de la prueba, porque no estás creyendo. Así que guarda este versículo, reflexiona en él y que el Señor sea siempre dándote esa fuerza para seguir confiando en medio de la dificultad. Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí después.